Para poder comprender el funcionamiento del cuerpo humano, es necesario no solamente un abordaje macroscópico, es decir, conocer los sistemas y los órganos que conforman estos sistemas, sino que también viene a ser necesario una vista o una revisión microscópica de cada uno de esos órganos, cómo están conformados estructuralmente, pero desde un punto de vista microscópico. Pues bueno, de eso es de lo que trata esta materia o esta subparte de la anatomía. Esto es lo que se conoce como la microanatomía, pero realmente es un estudio o una parte de la anatomía que se conoce como histología. Aquí vamos a encontrar o vamos a descubrir los diferentes tejidos que conforman el cuerpo humano. Pero lo más importante es cómo están organizados estos tejidos. Además, los epitelios, que es un tejido principal o el más abundante, por decir así. Pero lo que nos interesa es conocer cada una de las células que conforman estos tejidos y por supuesto los epitelios. Conocer cómo están organizadas, su forma, su estructura, su organización en diferentes capas y principalmente su función. Veremos en este estudio de la histología cómo hay células que están involucradas o que forman parte de un tejido, digamos como ejemplo respiratorio, pero que entre esas células que conforman ese epitelio vamos a encontrar que hay células con una organización especial que no necesariamente tienen que ver con una función respiratoria, sino que con una función inmunológica. Y así vamos a ver diferentes células que están involucradas en órganos con una función especial diferente al órgano, pero importante para mantener la homeostasis del cuerpo. Entonces, de ese fascinante mundo microscópico es del que vamos a ver en este curso de Anatomía 2. Por eso hemos visto a bien iniciar con una introducción a la histología. Eso es lo que veremos en esta clase, una introducción, a grandes rasgos de qué va a tratar la materia, teniendo en cuenta que alguna información pues ya forma parte de su conocimiento y que solo será pues como refrescar algunas ideas que traemos ya desde una biología, desde una microbiología principalmente. Entonces de eso vamos a hablar en esta materia. Así que pues comenzamos con la introducción a la histología. Permítanme un segundo. Ok, entonces pues vamos a hablar de histología, sus generalidades de la histología y una parte muy importante al final que se refiere a las técnicas histológicas, o sea, los métodos que se utilizan para poder hacer estudio de tejido. Esperamos, bueno, en algún momento de su carrera, pues van a poder aprender a hacer estas técnicas histológicas. Esto es una parte fundamental para el área de la patología o de la materia pues de patología. Así que pues sigamos. Entonces hablamos pues que la histología pues es una rama de la anatomía que estudia pues los tejidos de los animales y por supuesto pues de las plantas. Aunque pues el término anatomía microscópica realmente no viene a ser un sinónimo, pero se puede utilizar de forma indistinta, por decir así, para referirse pues al estudio de la estructura microscópica de las células, los tejidos, los órganos o pues los sistemas. Entonces, por eso acuñamos como el término de microanatomía, pero realmente la rama encargada de este estudio se conoce como histología humana. Para ello, pues, un instrumento indispensable para desarrollar esta materia, pues, o este estudio, pues, es el microscopio. La histología viene a generar, pues, diferentes conocimientos sobre la organización, la interrelación, el funcionamiento de todos los componentes individuales del organismo. Llámese entonces a esto la célula. Por eso pues es muy importante
para la biología y por supuesto para la medicina, entre otras ciencias, los estudios histológicos. Entonces, vamos a ver pues que de una forma abreviada podemos decir que histología humana es la ciencia que estudia los distintos tejidos del organismo humano. Vamos a ver pues que la histología humana pues estudia la estructura microscópica del material biológico. Material biológico pues se refiere a un tejido, a una muestra de un órgano vivo. Entonces, o de un ser vivo. Y de la forma en cómo se relacionan tanto estructural y funcionalmente los distintos componentes individuales. Cuando decimos componentes individuales, nos estamos llegando hasta el punto de hablar de la célula, dónde está sumergida la célula, por ejemplo en una matriz, como puede ser en los tejidos cartilaginosos o óseos, si están asentados sobre una estructura base que se llama pues membrana basal o una membrana mucosa. A medida vayamos avanzando vamos a ir viendo esos términos, pero cuando decimos los componentes estructurales es dónde está la célula, con quién se interrelaciona la célula, dónde está sumergida la célula y con qué tiene contacto esa célula. La histología entonces viene a resultar clave pues para la biología, para la medicina, porque va a darnos un porqué de las intersecciones, las interrelaciones y pues las correlaciones que puede existir entre las diferentes ramas de las materias o de los estudios que se encargan pues del cuerpo humano. Entonces venimos a decir pues que es la clave pues para la biología, para la medicina, porque encuentra pues un cruce entre estas disciplinas y de ahí hay una interrelación con otras disciplinas como la fisiología, la farmacología, la bioquímica, la patología y demás estudios, cátedras que ustedes van a tener que ir viendo en el futuro, pues y van a tener pues como base el estudio histológico. Para nosotros hoy en día la microanatomía. La anatomía microscópica pues coloca dentro de su contexto a la macroanatomía, ya que permite el entendimiento de la microestructura de los tejidos y las células y por supuesto la relación con la función. La microanatomía nos viene a explicar el porqué de los órganos que estamos viendo en macroanatomía. Relaciona a otras ciencias, pues logrando explicar la estructura que permite comprender la función y por supuesto el tratamiento, donde actúa. Por eso les mencionaba antes farmacología, porque en la farmacología, cuando vean esa materia, van a tener que regresar a términos microscópicos o de microanatomía para comprender dónde hace su acción un fármaco, qué afecta, cuál es el punto donde actúa el fármaco, qué puede afectar en un órgano, pero específicamente a qué célula puede llegar a afectar un fármaco o por supuesto la enfermedad. Facilita pues la predicción y comprensión, tratamiento de las deficiencias funcionales que se asocian a las alteraciones estructurales derivadas de las adaptaciones fisiológicas o por supuesto pues la enfermedad. Nos ayuda a tener esa comprensión los estudios microscópicos. La célula pues ya sabemos es la unidad pues funcional, morfológica, básica pues de todos los seres vivos, de todos los tejidos vivos. Al ser pues las unidades básicas van a tener características similares como por ejemplo la capacidad de evolucionar, de alimentarse, de crecer, de interactuar, de reproducirse. Estas son características comunes entre las células de todos los seres vivos. Ellas vienen a ser pues características propias de cada una de las células. Todas las células pues como digo tienen características similares entre ellas. Contienen información genética, ¿verdad? Lo que se conforma pues el ADN. Tienen una membrana plasmática, ¿verdad? Una membrana plasmática que la delimita
que delimita a la célula, y al mismo tiempo pues esta membrana plasmática le permite comunicarse o tener comunicación con otras células o con el exterior, ¿verdad? Sintetizan proteínas en los ribosomas, ¿verdad? Van a tener proteínas a nivel ribosomal. Tiene pues un metabolismo, genera un metabolismo a nivel pues de la biomolécula. Tiene diferentes organelos, como vemos aquí, mitocondrias, ¿verdad? Que están alrededor de ella, por decir algunas. Todas pues van a estar en una matriz acuosa, en un medio acuosa, están suspendidas. También pues pueden llevar a realizar diferentes funciones vitales gracias a su especialización, porque cada célula registra una evolución que le permite mejorar su función y funciones pues que vienen a ser vitales para los seres vivos. Vemos entonces pues que las células vienen a ser pues como un bloque de estructuras que van a darle forma a los diferentes tejidos de un organismo. Gracias pues a esta organización es que se da pues el origen de los órganos, y por supuesto pues mejor dicho, el origen de los tejidos, y esto da origen a los órganos y luego pues al sistema de órganos que realizan una función especial. Digamos pues como células encontramos a todo nivel. Encontramos células a nivel bacteriano, a nivel de ¿cómo se llama? A todo nivel, o sea, tan pequeñas como una bacteria pues va a tener una célula, como por supuesto el cuerpo humano pues tiene un sinfín pues de células. Entonces la diferencia está en que una bacteria o las células de una bacteria no va a tener las mismas necesidades que las células de un cuerpo humano o de un animal en sí. Vamos a ver pues que también existen organismos que tienen o están conformados por solo un tipo de célula, y son los que se conocen como organismos unicelulares, los cuales pues no vienen a necesitar una agrupación de células para tener pues una función o múltiples funciones, sino que pues se limitan a una exclusiva función. Por ejemplo, una exclusiva función puede ser una función locomotora. Posiblemente sería la única función que necesite realizar un organismo, y pues no necesita un complejo de organización de células que generen otras funciones, como el cuerpo humano, que necesita células conocidas como neuronas, microglias, astrocitos, que conforman un tejido nervioso necesario pues para el pensamiento y el funcionamiento de todo el cuerpo humano, el control de todo un cuerpo, o necesite células neuroreceptoras a nivel pues de fotorreceptoras, por ejemplo a nivel del ojo, específicamente en la retina, donde encontramos los conos y bastones como fotorreceptores principales, que son los que captan la luz y permiten ver. O vamos a encontrar células neuroreceptoras, específicamente los esteroreceptores, que encontramos a nivel del oído, que nos ayudan a controlar el equilibrio y la audición. Y en fin, vamos a ver un montón de células con funciones especiales que permiten hacer todas las funciones, todas las capacidades, que permiten todas las capacidades de un cuerpo humano en completo desarrollo. Entonces la diferencia entre células pues va a depender de las funciones que ellas realicen, y van a determinar entonces el tipo de órgano que se va a desarrollar, el tipo de sistema y por ende el tipo de organismo. Entonces, claro, a nosotros ahora pues nos interesa conocer pues la célula animal, que viene a ser pues la célula del hombre, que todas pues son de tipo eucarióticas. No he activado mi puntero. Bueno, sigamos. Me perdí. Aquí está.
Entonces, vamos a ver pues que existe un elemento que nos hace iguales a todos los seres vivos. Y a esto es lo que conocemos pues como las células madre. Las células pues desde el organismo más ínfimo hasta los organismos más complejos, todos vamos a tener células que nos van a permitir realizar funciones básicas. Por eso pues es necesario que logremos conocer todas las células. Pero en nuestro caso pues principal nos interesa conocer la célula madre del humano, que se le llama también células totipotenciales o células pluripotenciales. Estos son otros sinónimos con los cuales se conocen a las células madre. Tal vez el término que se ha acuñado más frecuentemente hoy en día es el término de célula madre. Se ha hecho muy famoso por las diferentes formas de tratamiento que han nacido a raíz pues, de estudios donde se considera que las células madre vienen a ser la piedra angular de los tratamientos a futuros. O sea, utilizar una célula con capacidades de desarrollar otras células para poder tratar las diferentes patologías que el cuerpo humano pues va presentando. Llámese diabetes, se hacen estudios de célula madre para regenerar páncreas, por ejemplo, o como se llama en las insuficiencias renales, de regenerar riñones, o en los problemas hepáticos, regenerar hígado, en el cáncer de estómago, regenerar estómago, en fin, todo esto a raíz de células madre. El problema hoy en día es que existe también la charlatanería, pongámoslo así directamente, donde pues se vende la medicina diciendo después que tenemos cura pues prácticamente para todo, utilizando pues células madre, y eso viene a ser más que todo pues una forma fácil de hacer dinero debido a la idiosincrasia y la ingenuidad pues de nuestros pacientes. Hago este paréntesis pues para que ustedes tengan criterio y tengan aquí entra mucho la ética de el tratamiento a nuestros pacientes, sabiendo de que ellos confían en nosotros y que fácilmente podemos engañarlos vendiéndoles cosas pues que no son ciertas. Entonces pues tengan a bien conocer eso. Pero bueno, volviendo pues a las células totipotenciales o pluripotenciales o multipotente como está aquí, más que todo en los libros vamos a encontrar los términos totipotenciales. Entonces son que tienen la capacidad de generar diferentes células con funciones pues diferenciadas cada una de ellas, y por supuesto con la capacidad de autorrenovación. A ver si se acuerdan cuál era la única célula de las únicas células que no podían regenerarse. Por ahí lo hablamos en anatomía 1, ojalá se acuerden. Entonces, vemos que de una célula madre pues pueden regenerar diferentes células. ¿De dónde viene una célula madre? Del blastocisto. Si se acuerdan, blastocisto, embriología 1, bueno, embriología, ¿verdad? Donde hablamos pues, del blastocisto, del embrioblasto, del trofoblasto, y estos pues daban las células, nos daba pues el origen de un disco bilaminar, luego un disco trilaminar, y por supuesto las diferentes tejidos que nacen de ese ecto, endo y mesodermo. Entonces de ahí es donde inician pues las células madre a través pues, de un saco vitalino, y ojalá pues se acuerden de todo eso. Sigamos. Entonces las células pues se clasifican de acuerdo con su función principal. Es importante pues reconocer que una célula puede llegar a desempeñar diferentes funciones y puede formar parte de más de un grupo de células. ¿Qué quiero decirles con esto? No vamos a tener una exclusividad de células, por decir así, en una área específica. Ya les ponía el ejemplo de las células de Malk, como la vimos en una exposición del sistema linfático al final del curso de anatomía 1, donde veíamos unas células de Malk, MALT por sus siglas, que son células pues con funciones neuroendocrinas, y que las vamos a encontrar a nivel respiratorio, a nivel de la vejiga, a nivel del intestino,
yeyuno e ilion, pregunta del examen anterior, yeyuno e ilion, vea que se conocen como placas de Peyer. Y bueno, vamos a ver pues células con una función especial, por ejemplo, defensa, pero que está trabajando en un intestino, que está trabajando en una mucosa respiratoria, por decir así. Entonces, vamos a ver pues que además vamos a ver otras que, como les decía, neuroendocrinas. Hay otras también que tienen funciones glandulares, donde nos van a estar produciendo pues hormonas, y también las podemos encontrar en otros órganos. Entonces que se encargan pues de sintetizar y de crear pues función especial en una zona eh, primordial para esa función. Por poner un ejemplo, la hormona natriurética, que la vamos a encontrar a nivel pues de las vías urinarias. Otra de control, el factor natriurético, otro que encontramos a nivel cardíaco, y así diferentes. Entonces vamos, en este cuadro pues se resume eso. Vamos a ver células epiteliales, células de sostén, células contráctiles, células nerviosas, células germinales, células sanguíneas, células inmunitarias y células productoras de hormonas. Entonces aquí vemos los diferentes tipos de células, pero las podemos encontrar, por ejemplo, como las epiteliales, como un revestimiento intestinal y de los vasos sanguíneos. Pero también podemos encontrar otras a nivel pues de un intestino. Podemos llegar a encontrar células inmunitarias que tienen como una función pues la defensa, y es esta la función que tiene células inmunitarias a nivel pues de un epitelio de revestimiento. Por ejemplo, en el intestino vamos a encontrar este tipo de células. ¿Qué quiero decir? Que a nivel de un epitelio intestinal podemos llegar a que vamos a encontrar solo células epiteliales, o sea, células de recubrimiento. Podemos encontrar células inmunitarias, por poner un ejemplo. Entonces, estudien este cuadro, más bien comprendan este cuadro. ¿Cuál es el objetivo pues de presentarles este cuadro? Sigamos. Los tejidos pues son organizaciones funcionales de células. Eso es un tejido. Tradicionalmente pues se han subdividido los tejidos, no, se han dividido los tejidos en 4 principales: un tejido epitelial, un tejido muscular, un tejido nervioso y un tejido conjuntivo, que es el que abarca la mayor parte de tejidos que conocemos. Entonces vamos a ver que un tejido epitelial pues son células que cubren superficies corporales, o vienen a conformar glándulas sólidas, como por ejemplo las glándulas salivales, las glándulas como el hígado, las glándulas como el páncreas. Esos son tejidos epiteliales. Además, van a ser epitelios que cubren cavidades corporales como por ejemplo un intestino delgado, ¿verdad? Es una cavidad. O también pues vienen a conformar pues las diferentes glándulas, como ya lo decimos. Tenemos un tejido muscular. Estas pues son células principalmente con una función contráctil. Esa es la función principal del tejido muscular. Función contráctil más evidente, por supuesto, a nivel del músculo cardíaco y por supuesto pues el músculo estriado. También tenemos un tejido nervioso. Tejido nervioso en referencia pues a las células que conforman el encéfalo y por supuesto la médula espinal y los nervios. Y luego tenemos un tejido conjuntivo, que pues es un término que se usa pues de forma muy amplia para venir a describir pues a una variada, por decir así, estructuras vivas que se caracterizan pues por el predominio de una matriz extracelular. Esto es característico del tejido conjuntivo,
y pues a las diferentes células, cómo se asocian todas estas células y por supuesto a lo que elaboran estas células. Esto pues viene a ser también en función de el soporte. Entonces el tejido conjuntivo también se le conoce como tejido conectivo. Son formas de referirse a él. Entonces vienen a ser pues en sí células con funciones muy especializadas. Pero también es un tejido que viene a ser soporte, no, viene a darle, a permitir las funciones especiales de otros tejidos. O sea, el tejido conjuntivo se interrelaciona con todos los demás tejidos. Entonces, podemos decir que el tejido conjuntivo está compuesto por células, fibras y por supuesto una sustancia gelatinosa que es lo que se conoce como la matriz. Ejemplos de tejido conjuntivo: el hueso, o sea el tejido óseo, el cartílago, tejido cartilaginoso, la grasa, tejido adiposo, la sangre, tejido sanguíneo y el tejido linfático, ¿verdad? Todos estos vienen a ser un tipo de tejido conjuntivo. En algunos casos, pues las células que constituyen un tejido tienen todos pues la misma estructura y vienen a conformar pues tejidos simples, tejidos pues sin mayor especialización o por ejemplo sin mayor función, por ejemplo el tejido graso o el tejido adiposo. Pero vamos a ver que hay otros tejidos que vienen a tener una mezcla pues de células con diferentes funciones que se pueden denominar entonces tejidos complejos. Entonces tenemos tejidos simples como el tejido adiposo. Investiguen qué otro tipo de tejido puede ser un tejido simple sin mayor acción, pero tenemos tejidos complejos como el tejido nervioso. Un tejido nervioso va a tener, por ejemplo, las células nerviosas, que son por excelencia pues las neuronas, pero va a haber otras células adentro del tejido nervioso que son células que tienen una función pues de sostén, o sea, de sostener a las células a las neuronas. Estas vienen a ser pues por ejemplo los astrocitos. Luego vamos a ver otras células a nivel del tejido nervioso que se encargan de la vigilancia de los diferentes alergenos, o mejor dicho, de las diferentes sustancias patógenas a ese nivel, y estos reciben el nombre de, que son las células inmunitarias, estas reciben el nombre de microglias, o también pues células que se encargan de conformar un epitelio, una estructura para que las neuronas funcionen a cabalidad, y estas pueden ser las células pues del epéndimo. Y entonces aquí tenemos una red compleja de células que conforman el tejido nervioso. Los tejidos forman órganos y por supuesto los órganos vamos a ver que forman pues sistemas. En el intestino, por ejemplo, del tubo digestivo, existen diferentes capas de tejidos que van pues por decir así desde la luz del intestino hacia la pared pues externa. Vamos a ver pues que hay un epitelio de revestimiento en la luz pues del intestino. Vamos a ver que hay diferentes capas subyacentes de soporte y de movimiento, de contracción, lo que se llama peristaltismo, y esto está relegado a unas células musculares, que es músculo liso, ¿verdad? Que está ahí organizado pues para favorecer el peristaltismo, y ya sabemos que pues son contracciones, y por supuesto también dentro de esas encontramos otras células que vienen a ser las que controlan las secreciones glandulares, y esas células pues son de tipo endocrino, pero además hay otras células que las controlan o que les permiten o que les dan la información necesaria para el control de las secreciones o para el peristaltismo, y estas vienen a ser
las terminaciones nerviosas que conforman un plexo nervioso. Por ejemplo, a nivel intestinal tenemos un plexo celíaco. Entonces, vamos a ver pues que en un órgano, por ejemplo, también en el corazón, el hígado, el riñón, hay un grupo definido pues a nivel pues anatómico, a nivel microscópico, a nivel de tejido, que tienen pues diferentes funciones especializadas. Entonces, el término sistema podemos decir que se utiliza para describir las células con una función similar, pero que se distribuyen de forma amplia por distintos sitios anatómicos. O sea, forman parte de un sistema específico, pero su presencia no está relegada exclusivamente a ese órgano. Por poner pues un ejemplo. Entonces, vamos a ver pues que hay células especializadas, por ejemplo, en la producción de hormonas, que van a estar dispersas en intestino, pulmones, ¿verdad? Un sistema endocrino difuso, pero que ellas de forma unilateral o de forma autónoma no pueden conformar un órgano, porque no forman parte de la masa anatómica en sí de esa estructura. Entonces vamos a ver como células de Malk que teníamos, por ejemplo, a nivel de la mucosa respiratoria, o células productoras de mucosa, que es una función completamente glandular, pero que las encontramos a nivel de la lengua, a nivel del esófago, a nivel del estómago, a nivel del intestino, en el páncreas, en fin. Entonces vamos a ver pues que ellas vienen aunque son células con una función endocrina o con una función neurológica o con una función inmunológica, quedan relegadas al sistema donde están involucradas. Es decir, quedan a ser parte de, por ejemplo, todo esto que hemos dicho, a un sistema digestivo. Las del riñón a un sistema pues urinario, porque vamos a encontrar células también con función endocrina, con función inmunológica o con función glandular a nivel pues del sistema pielocalicial, a nivel de los uréteres, a nivel de la vejiga. Entonces, eso pues nos da la idea de que realmente pues es una colaboración entre las diferentes células para poder hacer funcionar a cabalidad la maravillosa máquina que se llama pues cuerpo humano. Entonces, describir células con una función similar, pero que se distribuyen de forma amplia por distintos sitios anatómicos, y a la vez pues describe un grupo de órganos con funciones similares o que están relacionadas. Sigamos. Este principio es muy importante. Las células son unidades adaptables, o sea, pueden ser variables, capaces de modificar su función metabólica o estructural para mantenerse viables en un ambiente que se modifica constantemente. O sea, las células tienen la capacidad de adaptarse al medio ambiente. ¿Qué queremos decir con esto? Las células tienen la capacidad, o las células pueden cambiar su función, su estructura, su morfología, para poder hacer que un órgano o una área o una estructura específica siga cumpliendo con la función con la cual pues fue creada. Así a pocas palabras explicarlo así. Ahora bien, no siempre esta adaptación o esta modificación viene en función, pongámosle de forma, no voy a decir inocua, pero digámosle, no viene a ser siempre una función idónea. En algunas ocasiones, esta capacidad es la que genera los cambios a nivel estructural del tejido, que puede ser la pauta para el asentamiento de malformaciones llamadas pues cáncer, cosa que veremos más adelante. Como decíamos, pues en la enfermedad hay factores que van a dañar y por ende van a modificar de una forma severa cada una de las células y por supuesto su entorno. Al afectar o al modificar de forma dañina esta estructura,
o estas estructuras, pues por supuesto van a modificar también el metabolismo, es decir, su funcionamiento, poniendo entonces en riesgo la homeostasis pues del cuerpo humano. La célula, por supuesto, en su manera de subsistencia o de una manera de subsistir, pues va a adaptarse, va a modificarse con el objetivo pues de limitar todo el daño que puede sufrir, ¿verdad? Ella pues durante un proceso patológico, llámese a esto enfermedad. Existen pues demasiados agentes lesivos, dañinos, que van a poner pues en riesgo pues el buen funcionamiento de todas las células. Ahora bien, esta capacidad de las células para preservar la viabilidad, o sea, la vida de ella, pues, y que le permite modular la función en respuesta a los diferentes estímulos que se expone de forma natural o de forma patológica, pues a eso se le llama adaptación. Esa adaptación, pues la célula también le da la característica de ser reversible, o sea, es una modificación en su respuesta funcional y por supuesto en su morfología y en su estructura y en su interrelación con las células alrededor. Pero por decir así, pasando el estímulo, ella puede y tiene la capacidad de regresar a su forma original. No todas las células tienen esta capacidad. Algunas quedan dañadas por completo, modificando por completo el tejido, situación que en el camino veremos que es la patogenia, ¿verdad?, de las diferentes modalidades de tumores, cáncer y por supuesto pues muerte. Entonces la respuesta que las células presentan ante los diferentes estímulos pueden ser aumento de la actividad celular, o sea, trabajan más, disminución de la actividad celular, o sea, trabajan menos, y alteración de la morfología celular, o sea, cambia de forma. Entonces, esas son las diferentes respuestas que la célula presenta ante un estímulo natural o patogénico. Aumento en la actividad, disminución en la actividad y cambio en la morfología, alteración de la morfología. Todo esto pues es lo que conlleva el proceso de adaptación. Y aquí vemos las 4 situaciones que le pueden pasar a la célula por su proceso o por su capacidad de adaptación. Aumento del tamaño de la célula y de su actividad funcional, o sea, crece y aumenta su actividad. Hipertrofia. Aumento en el número de células, o sea, que nacen más células, que sea hiperplasia. Reducción del tamaño y actividad metabólica de las células, o sea, se hace más pequeñita y también disminuye su trabajo. A eso se le llama atrofia. Y cambio en el fenotipo de las células. Investiguen qué quiero decir con fenotipo. Cambio en el fenotipo de las células, o sea, metaplasia. Si se elimina el estrés a las células, podrían volver a su estado inicial. Es decir, estos cambios son reversibles. Claro, depende si se elimina el estímulo inicial, la situación que la llevó a este cambio, ¿verdad? Entonces, estos cambios pueden ser anatómicos, naturales, o sea, fisiológicos, pero también pueden llegar a ser una patología. Sigamos. Hipertrofia. Aumento en el tamaño de las células. Aumento del tamaño de las células, lo que vemos acá. Se observa en células con limitada capacidad de división, tienen poca división celular,
En lugar de crecer más, o sea, en lugar de hacer más células, mejor crecen. Tienen mayor síntesis de componentes estructurales, aumenta sus organelos, aumento en el tamaño del órgano, por lógica, o sea, se crece un órgano, se hace más grande y puede coexistir con la hiperplasia, que es la otra función, ¿verdad? Que ahí sí hay un aumento de células, o sea, puede haber una hipertrofia, pero a la vez también puede haber una hiperplasia. ¿Dónde podemos ver esto? En los músculos, de forma, una respuesta fisiológica. Los que hacen pesas, los que se dedican a la halterofilia, sus músculos crecen por un proceso de hipertrofia. También esto lo vemos en el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, por un mal funcionamiento, por un mal manejo del volumen sanguíneo, por una hipertensión arterial, por problemas de aterosclerosis, el músculo cardíaco tiende a ser más grande. Las células comienzan a agrandarse, pasan de esto a esto. Se hacen más grandes las células y al hacerse más grandes las células del corazón se provoca lo que se conoce hipertrofia cardíaca. A esto en macroanatomía le conocemos como cardiomegalia, o también en la silueta en una radiografía de tórax AP vemos un corazón grande y el radiólogo nos pone corazón bovis. Corazón bovis es corazón de buey, o sea, un corazón grandote. Eso es sinónimo de insuficiencia cardíaca. O sea, que decir que alguien tiene un corazón grande no quiere decir que es una persona buena. Quiere decir que tiene una enfermedad del corazón en la cual el corazón es insuficiente. ¿Cómo se manifiesta? El paciente tiene los pies inflamados, tiene pesantez, o sea, le cuesta caminar, se cansa a mínimos esfuerzos. Pueden llegar a tener edemas en los miembros inferiores. Gasto cardíaco pues está aumentado, bueno, en fin, es un ¿cómo se llama? Un sinnúmero de situaciones pues que llevan a una insuficiencia cardíaca. Yugulares incurgitadas en el cuello, vamos a ver las yugulares bien gruesas a los pacientes porque el corazón no logra bombear la sangre, presentan problemas gástricos, pueden llegar a tener trombosis, varices, en fin, es un sinnúmero de situaciones que conllevan a la hiperplasia, hipertrofia cardíaca. Hiperplasia, aquí lo que vemos es aumento en el número de las células. Entonces vamos a ver pues que el órgano va a tener también un crecimiento del órgano, pero es debido a aumento en el número de células. ¿Debido a qué? A el proceso de mitosis. Ojo, mitosis. Meiosis está relegado solo a células progenitoras. Entonces vamos a ver que células sexuales. Entonces vamos a ver que hay un aumento en el número de la mitosis. Se observa en tejidos cuyas células poseen la capacidad de división. Puede ser fisiológica o podría ser patológica. La hiperplasia puede ser fisiológica o patológica. Entonces vamos a ver pues una hiperplasia prostática, la que vemos acá. Entonces es una hiperplasia prostática. Permítanme. En estos pacientes, pues pacientes de mayor edad, su próstata tiende a crecer pues como una respuesta ante las dificultades para la micción del paciente, una forma pues de mejorar la liberación de orina, pero en el camino pues esta hiperplasia puede crecer de forma degenerada y dar paso pues por ejemplo a un cáncer, y es lo que decimos hiperplasia prostática maligna. Pero a veces tenemos una hiperplasia prostática benigna, que es parte de la adaptación del cuerpo a la mayor edad. Cosa diferente que pasa en la mujer. La mujer, su útero pasa por un proceso que se llama atrofia uterina, y es también de forma fisiológica, parte de la adaptación del cuerpo. Sigamos, vamos a la atrofia. Y en la atrofia pues vamos a ver una reducción del tamaño de un órgano o tejido, secundario pues a la reducción del número y el tamaño de la célula.
hay disminución del tamaño del órgano y también pues aumento en su consistencia. ¿Qué queremos decir con aumento en su consistencia? Se vuelven más duros. También pues pueden haber cambios en la pigmentación porque comienzan a aparecer glánulos de lipofucsina. Es parte de los procesos de atrofia, procesos normales durante la vejez. Entonces, las cuales pues pueden ser de forma localizada o de forma generalizada. La pigmentación, donde vamos a ver órganos con atrofia de forma fisiológica, pues los riñones, el cerebro y las glándulas sexuales, ¿verdad? Vienen a pasar pues procesos de atrofia. El útero pues también pasa a tener este problema. Entonces, algunas células vienen también a, ¿cómo se llama? Como las células progenitoras, pues vienen a tener una sustitución constante, en el hombre principalmente. Pero, ¿cómo se llama? Vienen a repoblar pues todos estos tejidos que se encuentran a nivel de las células de las gónadas, más que todo pues en situaciones de, bueno, aquí me estoy metiendo en algo que no teníamos que meterlo ahorita, pero solo era por ponerles, por recordar el ejemplo pues de los ovarios, de los óvulos en la mujer y los espermatozoides pues en el hombre. En el hombre pues la atrofia testicular pues es ya muy avanzada, a diferencia de la atrofia uterina y la atrofia de los ovarios, atrofia ovárica, que es prácticamente a mediados de la vida de la mujer. 45 en adelante, 50 años en adelante comienza a aparecer la atrofia. A diferencia en el hombre, la atrofia testicular pues viene a ser ya de la edad pues más avanzada, séptima década de la vida puede ser, por ejemplo. Entonces eso viene pues a dar una alteración de forma, no es alteración, una adaptación pues de las células. Entonces la atrofia pues es algo que normalmente pues va a aparecer en los pacientes de forma natural, pero por supresiones o por alteraciones en el funcionamiento del órgano secundario a enfermedades, puede llegar a haber atrofia de algunas estructuras que no deberían presentar una atrofia. Por ejemplo, la atrofia cerebral, que puede ser pues secundaria a problemas como pues el Alzheimer, que ya son pues enfermedades degenerativas de forma pues genéticas. Sigamos. Ahora bien, resulta esencial, ¿verdad?, conocer el aspecto histológico normal de todos los tejidos. Permítanme un segundo. Ok, tenía una laguna mental. En relación a la obtención de las muestras para poder hacer los estudios de los diferentes órganos, pues esta parte viene a ser la esencial para poder entender la histología, es cómo se obtienen las muestras. Entonces, a veces se necesita conocer histológicamente un órgano, la estructura de un órgano, ver cómo ha sido modificado secundario a una enfermedad, con el objetivo de poder comprender los procesos bioquímicos, fisiológicos, anatomopatológicos, en fin, lo que conlleva la enfermedad a nivel estructural. Con una enfermedad podemos conocer nosotros los síntomas, los signos, pero nos interesa saber, conocer qué ha pasado con ese órgano. Sabemos, por ejemplo, que tenemos un paciente amarillo, lo vemos amarillo, le duele el costado derecho, tiene inflamado el abdomen, identificamos que tiene ascitis, le vemos arañas vasculares, le vemos al paciente, el paciente nos ha consultado porque está comenzando a escupir sangre o ha tenido hematemesis, o el paciente pues ya no tolera las grasas, lo vemos amarillito, parece canario, en fin,
tenemos un cuadro, le hacemos una ultrasonografía y encontramos que ese hígado se está haciendo chiquito, se está atrofiando, se le ven nódulos. Entonces ya tenemos una idea de que hay una cirrosis hepática. Vemos que tiene las pruebas hepáticas alteradas, la transaminasa glutámica oxalacética, la transaminasa glutámica pirúvica, la fosfatasa alcalina, las proteínas, la albúmina, la globulina. Tenemos también que la bilirrubina, directa e indirecta, alguna de las dos está aumentada, puede ser obstructivo, puede ser metabólico, en fin. Tenemos diferentes pruebas sanguíneas, tenemos una batería de pruebas metabólicas y químicas, de la química sanguínea. Las plaquetas están caídas, tenemos una cascada de la coagulación alterada, tenemos unos tiempos de protrombina y trombina muy bajos, vemos un paciente anémico, en fin, ya tenemos el cuadro clínico de un paciente con cirrosis hepática, pero nos interesa saber cómo está realmente ese hígado, porque queremos ver si es un problema metabólico, porque tal vez es un paciente alcohólico, pero podría ser que no sea alcohólico. Entonces nos interesa saber qué es lo que pasa con ese hígado para poder establecer un régimen de tratamiento adecuado a la etiología de la patología del paciente. Entonces le hacemos una biopsia hepática. Aquí vienen los estudios histológicos, aquí viene el meollo del asunto del cual estamos hablando. Entonces, las muestras del material biológico humano se puede obtener de muchas zonas del cuerpo mediante técnicas de biopsia. Investiguen qué significa el término biopsia, las cuales pues son técnicas seguras con un resultado rápido y que puede ser hecha pues utilizando diferentes instrumentos, ya sea bisturís, ¿verdad?, para acceder directamente a tejidos accesibles, como por ejemplo piel, boca, nariz, mama, agujas, ¿verdad?, para órganos sólidos en las cuales pues extraemos, endoscopios, que ya son estructuras un poco más complejas para tomar muestras de un tubo digestivo o para distintas cavidades corporales. Los catéteres ya pueden ser flexibles, que se introducen dentro de vasos sanguíneos. Entonces aquí vemos los diferentes tipos de biopsia. Biopsia endoscópica para vías respiratorias, tráquea, bronquio, pulmón, vía digestiva, esófago. También pues biopsia transvascular para ver corazón, hígado, pueden ser a través de endoscopios, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Biopsias mediante resección directa de piel, boca, laringe, biopsias mediante legrado del revestimiento endotelial del útero, por ejemplo, y las biopsias con aguja para cerebro, ojo, tiroides, todas estas estructuras. ¿Cuáles son en qué órganos puedo hacer biopsia con aguja? ¿En qué órganos puedo hacer biopsias endoscópicas? ¿En qué órganos puedo hacer biopsia transvascular? Biopsia mediante resección directa o biopsia mediante legrado. Eso me interesa que ustedes sepan. Entonces, en medicina moderna, y a pesar pues de las sofisticadas técnicas de imagen y pruebas genéticas, el diagnóstico histológico sigue siendo la clave. Más bien viene a ser el estándar de oro para la práctica clínica. Entonces, la medicina personalizada reconoce que incluso tumores parecidos son únicos. Quedarnos solamente con un diagnóstico de un paciente de hiperplasia prostática maligna y ir a abrir ese paciente sin tener un estudio anatomopatológico, o sea, una biopsia, es un gran error, porque podría ser un cáncer altamente agresivo y al paciente que posiblemente con cuidados paliativos, con manejos alternativos, podríamos darle calidad de vida al paciente. Pero al hacer una cirugía cruenta, una cirugía sin tener una orientación, sin tener un estudio histológico, podríamos causarle la muerte a los pocos días por la invasión y por la metástasis que lograremos al tocar un cáncer que no tendría que ser tocado. Esto les queda como reflexión pues para su futuro, ¿verdad? Entonces, en estos días pues tenemos modernas técnicas de investigación que por supuesto han revolucionado pues
el conocimiento sobre una célula, sobre un tejido. Pero esta técnica microscópica viene a ser siempre, ¿verdad?, la piedra angular pues de los tratamientos. Viene a darnos una visión que no conocíamos sobre la función de la célula. Y los adelantos en la medicina, en la tecnología, pues los adelantos tecnológicos se han ido aplicando también a los estudios histológicos. Hoy en día, pues, ya no solo contamos con un microscopio simple, tenemos microscopios electrónicos que nos dan una mayor capacidad de visualización a nivel pues ultraestructural, o también el avance en las tinciones que nos ayuda a determinar o a descubrir situaciones que con las técnicas anteriores pues no teníamos, ¿verdad? Vienen a dar pues a dar avances, ¿verdad?, para los diagnósticos patológicos, y por ende pues mejora los diagnósticos clínicos ya con el paciente. Saber más sobre las características de un tumor pues específico nos va a permitir tener un tratamiento único dirigido a cada paciente. Esto pues nos permite manejar de manera especial, adecuada, la biología de un cáncer, la biología de un tumor, y por ende pues nos permite establecer tratamientos únicos para diferentes pacientes. O sea, no podemos manejar, por ponerles un ejemplo, no me va a funcionar para un paciente, si vamos a hablar de cáncer, no me va a funcionar para un paciente siempre el ponerle quimioterapia. A un paciente posiblemente solo necesite medio pulso de quimioterapias y un toquecito, como decimos en medicina, un toquecito de radioterapia. O posiblemente para un paciente yo no necesito ni quimio ni radioterapia, sino que necesito una cirugía. Y posiblemente siempre es el mismo cáncer, un mismo cáncer de útero, por ejemplo. Entonces hay cáncer de útero que no se tocan, se les pone radioterapia, quimioterapia y sale, el paciente sufre por supuesto, pero sale adelante. Pero puede haber otros que con una resección completa, una histerectomía radical, donde nos traemos todo de útero, ovarios y todo, ligamentos, todo. Entonces eso pues permite que el paciente sobreviva. Pero hay pacientes que lo que necesitaban eran radioterapia, y como médicos creemos que también a este le va a funcionar una histerectomía radical, quitamos útero y ovario y terminamos condenando al paciente a una muerte complicada, a una muerte repentina, y por supuesto a un daño a la familia. Acordémonos, cuando tratamos a un paciente, no tratamos al paciente solito, tratamos a una familia. Eso siempre hay que llevarlo en mente. Siempre que tratamos a un paciente, olvidémonos que estamos tratando a una persona en individual. Estamos tratando a una familia. Casi siempre así es. Tratamos con una familia, no tratamos con una persona específicamente. Entonces, esto pues nos permite, esto es una biopsia, esto es una toma de biopsia de riñón. Esto nos permite pues tomar muestras, tomar fragmentos de un riñón que a través por ejemplo de la combinación de un transductor de ultrasonografía, podemos tener una imagen y saber que estamos puyando, por decir así. Estamos tomando pues una biopsia de un quiste, posiblemente un quiste calicial, está en un cálice mayor. Estamos tomando una muestra, y así se ven las muestras al microscopio, porque es una aspiración, lo que cabe en la luz del trocar. Estos se llaman trocar, son las agujas para tomar biopsias, se llaman trocar. En la luz del trocar pues lo que sacamos es esto, ¿verdad? Esto es lo que sacamos, y este es el estudio histológico que nos va a determinar pues una insuficiencia renal, una insuficiencia aguda, crónica, un tumor, un cáncer, no sé, lo que nos vaya a determinar. Entonces, eso es los estudios histológicos. Quiero ver, permítanme. En esta parte que es la introducción a la histología, aquí pues lo que me interesa, no voy a entrar en mayor detalle en esto,
porque esto es lo que realmente se va a ver, ustedes tendrían que ver en los laboratorios de microanatomía, pero creo que se queda más hacia la parte de patología, donde vamos a hablar pues, de las técnicas que se usan en histología y biología celular, pues para el estudio o para la histología en sí. Entonces, el instrumento por excelencia pues es el microscopio. Los microscopios ya son de última generación, ya microscopios ya con una terminal pues personal como lo es el celular, ¿verdad? Entonces aquí pues son los tejidos mediante tinciones se montan en los portaobjetos, estos que ponen aquí, ¿verdad? El portaobjeto, el cubreobjeto, se tiñen con colorantes apropiados y con una buena iluminación y un buen objetivo, o sea, con los lentes que presentan los microscopios, pues podemos hacer los estudios pues de histopatología. Cuando estamos viendo un tejido, a eso le llamamos histología. Cuando estamos determinando células, o sea, ya más específico, ya eso le llamamos pues citología. Por eso el término de el estudio o el examen que se conoce como el Papa Nicolau o la citología vaginal es un estudio citológico, es un estudio de las células que conforman el epitelio endometrial o el epitelio cervical del cuello de la matriz, valga la redundancia. Entonces vamos a ver pues que las técnicas son utilizando microscopios ópticos, hay otras que son inmunohistoquímicos, ya son estudios pues mucho más avanzados, por lo puesto los estudios de inmunofluorescencia y los estudios de hibridación in situ. Estos son más que todo para los estudios de ADN y ARN, para patologías de origen genético, más que todo. Estas histoquímicas para ver alteraciones en la bioquímica de los cuerpos, de las estructuras, ¿verdad? Y las de inmunofluorescencia para determinar células o radicales que están dañando pues un órgano, y el óptico pues que es para los estudios histológicos comunes. La microscopía óptica, que es la que conocemos y la que utilizamos a menudo, emplea pues un corte incluido en parafina, que viene a ser pues la técnica más importante que se utiliza en histología. Investiguen qué es la parafina. La resolución de estructuras observadas a través del microscopio óptico viene en el orden de los 0.2 micrómetros. O sea, para que tengamos la idea de qué tan ínfimo es lo que estamos viendo. 0.2 micrómetros, o sea, dividir en 1.000.000 de partes, 1 centímetro, eso es un micrómetro. Entonces estamos viendo pues que las mejores que obtenemos en nuestro medio es de 0.6 micrómetros. Entonces estos cortes, ¿verdad? Que se hacen es gracias a un instrumento que se llama micrótomo. Bueno, ya vamos a pasar a eso. En algunos casos, pues que son las biopsias quirúrgicas, por ejemplo, tenemos que ver el tejido in situ, o sea, en el momento, no es in situ, es ¿cómo que se dice? No me acuerdo. Entonces, tenemos que ver el tejido en el momento, es decir, el cirujano está extirpando una parte del tejido y tenemos la determinación patológica, el estudio histológico va a determinar si se hace una resección completa, es decir, si quitamos el órgano por completo o hasta ahí llegamos, no seguimos avanzando. Entonces necesitan ver el tejido en fresco. Entonces, para ver el tejido en fresco, pues el patólogo tiene que estar pues ahí adentro en la sala de cirugía y utilizar pues técnicas de cruzamiento de proteínas para hacer pues las fijaciones y poder ver inmediatamente el tejido en ese cruce de proteínas, o mejor dicho, poder ver las proteínas en el momento, por decir así. La técnica que se utiliza es la de congelación, ¿verdad? Entonces esa técnica pues es hecha, el corte histológico es hecho en el momento, en la sala de operaciones. Se utiliza nitrógeno líquido. Para observar detalles de las células pues es necesario
teñir los componentes tisulares en un corte histológico. O sea, la forma para poder determinar las células, porque los tejidos en sí, después de que son liberados de su grasa, de la sangre y de todo, pues, tienden a ser transparentes, blancos, no transparentes, sino que blancos, sin una coloración específica, no como vemos nosotros en nuestros libros, ¿verdad? O sea, las imágenes que ustedes ven, por ejemplo, quiero ver esto que veíamos aquí. Esto que vemos aquí, no es que así se vean, nomás sacar esto que quitamos de acá, lo pasamos por parafina y luego ya van a ver que usamos silol y otras cosas. Cuando ya lo venimos a ver al microscopio, aquí solo vemos una sola chelura. O sea, blanco, blanco todo. Para poder ver esto tenemos que pasarlos por diferentes tinciones, las cuales van a determinar o nos van a ayudar a identificar que esto es un vaso sanguíneo, que esto es una célula anormal, que esto es matriz celular, que esto es la pared del vaso sanguíneo, por ejemplo, en fin. Entonces, eso es debido a las tinciones, o gracias, mejor dicho, a las tinciones. Las células prácticamente son incoloras y por tanto los cortes se deben teñir para poder ser examinados bajo el microscopio óptico. Entonces vamos a ver que los diferentes cortes que se le hacen al tejido, pues estos puede tardar hasta 24 horas para conseguir un corte óptimo gracias a la parafina. Creo que estoy hablando en el aire y no les muestro realmente lo importante. Esto es el micrótomo. Así se llama este aparato, micrótomo. Esto que ustedes están viendo aquí es parafina. El proceso, todo el proceso, toda la secuencia, esto que ustedes ven acá, este es un cubito de parafina y lo que tiene al centro es el tejido. Esto lo que hace es un corte, esta es una hoja. Esta es una hoja con un filo superior a un bisturí. Esta estructura, no me recuerdo, esto lo vi yo cuando era estudiante. Uno no ve esta parte realmente ya en la práctica, solo que se haga patólogo, ¿verdad? Lo van a poder ver. Pero, permítanme, este corte, yo no recuerdo si esta parte es que sube o esta parte es que baja, no recuerdo. Pero esto es lo que va quedando. Esto es un corte. Este corte se escoge la mejor imagen o lo que se vea mejor. Y esto pues es lo que se monta en el portaobjeto para luego pues poder ser observado. Los 5 pasos para la preparación de los tejidos, mejor dicho, la preparación de los tejidos pasa por diferentes etapas para poder prepararlo, para poder varias veces, para observarlo, ¿verdad? Al microscopio, y vamos a encontrar que esas 5 etapas son, ojo, fijación, deshidratación y aclarado, inclusión, corte y montaje y tinción de los cortes. Esas son las 5 etapas. Podrían ser 7. Fijación, mejor digamos que son 7. Fijación, deshidratación, aclarado, inclusión, corte, montaje y tinción de los cortes. Después de este último paso, ya podemos ver al microscopio una estructura. Estos son los diferentes pasos por los que se va. Tenemos, por ejemplo, el primer paso, que es la fijación. Es cuando se obtiene un tejido. La fijación lo que busca es evitar los cambios post-mortem. Un tejido que hemos sacado de un cuerpo humano, lógicamente, se está muriendo. Entonces, en la fijación vamos a utilizar formol. Ese es el fijador. Lo que utilizamos es formol, o lo que conocemos en la voz populi como formaldehído. Consiste pues en tratar el tejido con esta sustancia química que es el formaldehído para retrasar las alteraciones propias de la muerte de un tejido. Entonces, además, pues esto nos permite mantener la arquitectura normal, o sea, que no se altere la arquitectura, la estructura de la muestra que hemos obtenido. Entonces, los más que todo los químicos utilizados principalmente, pues conocemos nosotros el formaldehído.
Pero también existe un tampón neutro que se llama, que ahorita se me fue el nombre, se llama líquido de Bowen, así se llama, líquido de Bowen. Ya no se usa mucho, utilizamos más el formaldehído o la formalina. Estas dos sustancias pues se entrecruzan o entrecruzan en sí las proteínas de la muestra obtenida, y con eso pues se evita que se modifique la posición, o sea, mantiene la estructura, y por ende pues mantiene la imagen viva del tejido. O sea, lo que queremos hacer es como con la fijación en el formaldehído, lo que buscamos es una fotografía post-mortem del tejido. Luego venimos a la deshidratación. En este paso pues lo que buscamos es la extracción del agua del tejido, para que la parafina venga a ocupar el espacio que tenía el agua dentro del tejido. Para deshidratar lo que utilizamos pues son diferentes concentraciones de alcoholes, las cuales, como ustedes ven, van de forma creciente. Entonces una buena fracción del tejido pues está constituido por agua, ¿verdad? Entonces la forma de eliminarlo, o sea, provocar la deshidratación, pues es haciendo diferentes baños de alcohol. Estos son diferentes baños de alcohol. Una muestra, después de ser fijada con formalina, pasa por estos diferentes recipientes de las diferentes concentraciones de alcohol, empezando con el 50 hasta llegar a un alcohol al 96%, prácticamente un 100% de alcohol. Entonces al final pues se trata con una último componente que se llama silene, ¿verdad? El silol, les decía yo, es sileno, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Viene pues a ser útil, ¿verdad? Para pasar al siguiente paso, que es pues el de la parafina. Entonces este proceso, ¿verdad? Ya con el con el sileno es el que se le conoce con el nombre de aclarado, ¿verdad? Porque en el último paso con el sileno, que es en este último paso, ya el tejido se vuelve transparente, pierde toda coloración natural que tuviera un tejido. El tejido se vuelve prácticamente transparente. Luego venimos pues a la inclusión en parafina, es cuando ya pasa a la parafina. Es el propósito pues de es diferenciar pues las células, vea, del tejido, específicamente el tejido que no se altere la matriz extracelular, o sea, donde está incluidas las células, por decir así, y lo que se busca es suplantar el líquido, el agua que tenía el tejido, ahora por parafina, y que lógicamente la parafina no va a permitir que la estructura o que el nivel estructural microscópico no se modifique, gracias a que la parafina inmediatamente después del aclarado viene al paso después del paso del aclarado, la parafina, en el paso de la inclusión en parafina, inclusión es la sumersión del tejido en parafina, viene a ocupar los espacios pues que tenía el agua. Entonces el tejido se va a colocar dentro del recipiente que presenta la parafina, que está fundida. La parafina es la cera de candela, para que no le demos tanta vuelta, es la cera. Entonces se trata pues de que la sustancia grasa, no, la sustancia cerosa, o sea la cera, se introduzca, ¿verdad?, dentro del tejido, y haga una fundición prácticamente pues con la parafina, que al final pues se va a endurecer y va a conformar pues un bloque, el cual pues contiene el tejido. Pasa por estos procesos también, ¿verdad?, de parafina líquida en una hora, para líquida otra hora, y parafina otra hora, y luego pasa a unos procesos que se llaman encastramiento, que es cuando la parafina pues se mantiene en estos bloques, donde es un molde, donde va a dar la forma pues de un cubito, que ya lo vamos a ver más adelante. Este es un cubito de parafina. Entonces aquí tenemos el tejido,
Y aquí tenemos pues parafina. Luego viene el siguiente proceso, que es pues el de corte, que es este que vemos acá. Vea el proceso de corte. Esta estructura es la que baja, ya me acordé. Esta es la que baja. Y esta es la que va haciendo los cortes. Aquí van haciendo los diferentes cortes y aquí van quedando las estructuras. Estos pedacitos son los que el patólogo va cortando y va montando en el portaobjeto. Entonces, se le quita pues el exceso de material. Por supuesto, solo se hacen los cortes donde tenemos el tejido, ¿verdad? Tenemos la cuchilla, que es esta es la cuchilla, la que hace el corte a medida pues ella va bajando. Cortes de 5 a 10 micrómetros son los que, el grosor de una hojita de esas. Prácticamente viene, si ustedes la quieren comparar, viene a ser como la telita o la piel de la cebolla. Así viene a ser casi un corte de esto. Entonces, estos mismos cortes se utilizan cuando se hacen congelamientos. También se pueden hacer, lo que les hablaba cuando se hace durante una cirugía. Son cortes cortes congelados, ¿verdad? Los que se van cortando. ¿Verdad? Eso se llama la barra de congelación, se llama criostato. Así se llama la máquina que nos hace eso durante una cirugía. ¿Qué más? Entonces vemos pues ya por último, después de los cortes, hacemos pues los montajes. Estos son los montajes en el portaobjeto y el cubreobjeto, el montaje. Y este montaje se ponen en estas bandejas, las cuales se introducen y en los diferentes líquidos de tinción, como ustedes los ven acá. Después del proceso de tinción es que ya tenemos estas imágenes. Estas son las láminas, las cuales el patólogo después va a visualizar y nos va a dar pues el diagnóstico. Esta es la parte del montaje y la última pues de tinción. La mayor parte de las tinciones los colorantes, perdón, son hidrosolubles, que nos permiten pues diferenciar los diferentes componentes celulares. Y aquí están los estudios anatomopatológicos que el médico especialista pues nos hace a través de la microscopía óptica. Entonces vamos a ver los diferentes colorantes y tinciones, los cuales utilizamos para poder teñir las células, que son prácticamente incoloras, ¿verdad? Y para eso es necesario que los cortes sean teñidos para poder ser vistos al microscopio. La hematoxilina eosina, el tricrómico de Maxon, tinción de Weiher, tinción argéntica, hematoxilina férrica, ácido periódico de Schiff y tinción de Wright y de Ginza, ¿verdad? Entonces son las que se usan para colorear pues las diferentes tinciones, los diferentes tejidos. Con relación a los colorantes, pues como dice, son necesarios, ¿verdad? Para poder visualizar los tejidos que son prácticamente incoloros y que las densidades a veces no permiten ser visualizadas si estas no han sido teñidas. Entonces se han desarrollado diferentes tipos de coloraciones que nos permiten pues identificar las estructuras tomando en cuenta la acidez o la basicidad, por decir así, o de la célula. También hay otros pues que están especializados en distinguir los componentes fibrosos de la matriz extracelular, por ejemplo para estudiar hueso o para estudiar cartílago, o también otros diseñados a base de sales metálicas para determinar pues que la precipitación en los tejidos y así poder ver depósitos metálicos dentro de una célula o de una estructura que nos va a poder determinar las características propias de la arquitectura del tejido. Vamos a ver pues que hay diferentes tipos de técnicas, por decir así, para la tinción, y algunas pues son basadas en conocimientos antiquísimos, que son las empíricas, las otras que son debido a los componentes químicos y por supuesto a las características tisulares son las histoquímicas,
las más avanzadas, en las cuales se basa en los componentes enzimáticos de un tejido. Son las histoquímicas de tipo enzimático y por supuesto las inmunohistoquímicas, que estas ya van más relacionadas con fijadores propios del sistema inmunológico, en el sentido de cómo ataca ya sea hacia un componente externo o hacia un componente propio, es decir, para ver las enfermedades inmunológicas, como el lupus, por ejemplo. Aquí pues vemos las tinciones histológicas más utilizadas. No voy a entrar en mayor detalle porque sé que esto ustedes ya tuvieron que haberlo visto en clases, bueno, espero yo que lo hayan visto en biología, ¿verdad? Principalmente, ojalá que sí. Pero son los tipos de tinciones que vamos a ver en todos los tejidos que vamos a poder estudiar durante estos 3 cómputos de la microanatomía. Vamos a ver las diferentes tinciones y por eso es necesario que ustedes conozcan cuáles son las tinciones cuáles son las que usamos, por ejemplo, para un tejido óseo, para un tejido cardíaco, para un tejido muscular estriado. Eso es lo que me interesa, que identifiquen dónde se utilizan estos diferentes tipos de tinciones. El método de Van Gieson, el método de plata, el método de tricrómico de Schiff y el de la hematoxilina osina. También pues el ácido periódico de Schiff, el de Imeguan-Ginza, el método de azul al cian y el método de la mielina Wolke. Entonces son modelos de tinción pues utilizados en nuestro medio específicamente para ver tejidos principales. Eso es lo que quiero que ustedes investiguen. ¿Para qué utilizamos, dónde utilizamos esos diferentes tipos de tinciones? Y bueno, esto ya es cosas pues más avanzadas. Técnicas histoquímicas enzimáticas identifican y localizan los sitios de actividades de enzimas concretas. Esto pues es un resumen de las técnicas que no es que no utilizamos en nuestro medio, como no, pero las principales son las que hemos visto anteriores, las técnicas de tinción y por supuesto las técnicas de la forma de cómo se extraen. Vemos las técnicas inmunohistocímicas, las microscópica óptica de alta resolución, ¿verdad? Para ver, aquí se utilizan resinas, ya no utilizamos parafinas, sino que resinas similares a las que se usan en la industria de los pisos hoy en día y de los muebles también. Las resinas por ejemplo son como las resinas epóxicas más que todo. Resinas acrílicas que ya son medios de inclusión pues más adecuados para obtener cortes histológicos de hueso, en el cual pues no se descalcifica, porque esa es una de las complicaciones cuando se hacen biopsias de hueso. Por los procesos de deshidratación en el hueso causamos descalcificación, y el calcio es un componente primordial del hueso y ya no lo tenemos después de un proceso de aclaramiento con el sileno. Entonces eso nos complica un poco determinar la patología ósea, pero con estas técnicas de resinas en las cuales el proceso es mucho más simple, mucho más rápido, solo prácticamente el tejido se me olvidó el nombre, se sumerge, por decir así, en la resina y prácticamente solo se espera el endurecimiento y se pasa a corte. Es simple, menos de 24 horas, por supuesto. Y luego pues tenemos las formas de observación, como es la microscopía electrónica, ¿verdad? Y la microscopía confocal. Estas ya son cosas pues mucho más avanzadas. En nuestro medio pues no las tenemos, pero es bueno que ustedes las sepan. Y bueno, esto es a grandes rasgos la clase de introducción pues a la histología. Espero pues que le saquen el mayor provecho, ¿verdad? Esta es una orientación nada más. Esto es una, como dice, introducción, porque a la hora de que vayamos viendo ya las clases, yo no voy a regresarme a estar hablando de ¿cómo se llama? No voy a regresar a estar hablando
de técnicas de cómo se llegó al tejido, cuál es en las diapositivas pues siempre menciono cuál es la tinción que se está utilizando, eso sí, pero no vamos a regresar a hablar de cuál es el tipo de tinción, cómo se obtuvo la muestra, si la muestra fue una biopsia por aspiración, si la muestra fue una biopsia por extirpación directa, en fin, no vamos a hablar de eso. Eso para eso sirve esta clase, para que ustedes tengan una idea. Esta clase, junto con la tarea de la investigación de los términos para histología, se complementan para tener un panorama de lo que será la anatomía microscópica 2. Así que pues nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Nos quedamos hasta esta diapositiva. Esta clase pues se les va a subir y bueno, estamos en contacto. Espero que disfruten siempre sus vacaciones. Cuídense mucho. Adiós.